Buenas tardes México, según todas las pruebas que hemos encontrado el tío del gobernador de Michoacán y su primo están presos en Estados Unidos por narcotráfico. Y no son solo rumores, hablo de sentencias judiciales por tráfico masivo de 500 kilogramos de metanfetamina. Condenados hasta 2027, Adalberto Fructuoso Cumparán Rodríguez, conocido como El Fruto, y su hijo, Adalberto Cumparán Bedoya, llevan años recluidos en cárceles federales gringas. Y hoy confirmamos algo que cambia todo. Esos mismos familiares, consanguíneos directos del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, aparecen ahora bajo investigación federal por una conexión directa con el asesinato del alcalde Carlos Manzo. El cerco judicial ya no apunta a simples gatilleros. Por primera vez, apunta al apellido que gobierna el Estado, y esta noche voy a explicarles, paso a paso, cómo se entrelazan esas piezas que tiene que ver el gobernador con el asesinato de Manzo y que viene ahora. Primero, debemos entender quién disparó y por qué tenía que morir antes de abrir la boca. Porque ahí comienza la escalera que sube hasta el despacho del gobernador, no fue un acto impulsivo, fue una ejecución programada. Varios elementos presentes declararon que el policía que mató al sicario se acercó con total tranquilidad, como quien solo cumple una orden. Sin tensión. Sin duda. Sacó su arma, apuntó directo a la cabeza y disparó. Nadie intervino. Nadie intentó detenerlo. Nadie preguntó por qué había que matar a un detenido que ya no representaba peligro. La respuesta es sencilla, un sicario muerto no delata a nadie. Y el muchacho que eliminaron tenía nombre y apellido, Osvaldo Gutiérrez Velázquez, el Cuate. Un adolescente, entre 17 y 19 años. Drogado con anfetamina y marihuana. Ni profesional ni experimentado. Solo un joven reclutado como carne desechable para una misión que nunca iba a sobrevivir. Pero lo perturbador es de quién era familiar. El Cuate estaba ligado directamente a Omar Farías Chávez, el Prángana, operador del cártel Jalisco en Apatzingán. Y el Prángana responde a tres hombres que controlan Michoacán desde las sombras, Ramón, Rafael y Roldán Álvarez Ayala. Dos narcotraficantes y un político. El político fue presidente municipal por el PRD y en 2024 intentó convertirse en diputado por Morena, el mismo partido que gobierna el estado. Narco y política no son fuerzas separadas, son el mismo árbol y comparten raíces. Y ese árbol ordenó la muerte de Carlos Manzo. ¿Por qué? Porque Manzo se atrevió a capturar a El Raíno, un operador directo de los Álvarez Ayala. Pero esa no fue su única ofensa. Manzo denunció algo que en cualquier país habría encendido alertas nacionales, la existencia de campos de entrenamiento de sicarios en Tierra Caliente, con instructores colombianos y venezolanos profesionalizando a células enteras del cártel Jalisco. Dio ubicaciones aproximadas, nombres, patrones. Nadie investigó. Nadie movió un solo soldado. Porque investigar esos campos significaba confrontar a la organización criminal que el gobernador ya había decidido tolerar. La muerte de Manzo no buscaba solo eliminarlo a él. Buscaba enviar un mensaje. Los especialistas en seguridad lo llaman magnicidio kamikaze, mandan a un sicario que sabe que no saldrá vivo. Su único propósito es romper los anillos de seguridad y matar al objetivo antes de morir. Y el cártel Jalisco tenía exigencias muy claras para Manzo. Les entregaba el control de áreas clave del ayuntamiento, o firmaba su sentencia. Policía, tránsito, fiscalización, obras públicas, querían todo. Manzo se negó, y esa negativa selló su destino. El periodista Luis Chaparro documentó lo más siniestro del caso, el cártel ofreció 50,000 pesos a dos jóvenes para ejecutar al alcalde. Pero nunca pensaron pagarles. Mandaron a un muchacho drogado de 17 años a matar a un presidente municipal con su hijo en brazos. Lo usaron. Y luego lo hicieron ejecutar para silenciar cualquier vínculo que pudiera escalar a niveles políticos. Nadie reclamó su cuerpo. Era un instrumento descartable. Y Michoacán tiene memoria, la misma plaza donde mataron a Manzo ya había sido manchada un año antes. El 29 de octubre de 2024, el periodista Mauricio Cruz Solís fue asesinado minutos después de entrevistar al propio Manzo en una transmisión en vivo. Misma zona, mismo modo, mismo cártel. Esa plaza es territorio marcado por el cártel Jalisco mientras el gobierno estatal mira hacia otro lado. 11 días antes del asesinato del alcalde, mataron a Bernardo Bravo en Apatzingán bajo el mismo patrón. Mismo estado, misma denuncia de extorsión, mismo estilo de ejecución en público. El gobernador tuvo 11 días para corregir protocolos, depurar escoltas, reforzar municipios vulnerables. No hizo nada. Y 11 días después, Manzo cayó.
Exactamente igual. Y aquí está lo que más duele. Manso pidió ayuda 6 veces. Después de capturar a El Raino, suplicó presencia urgente del ejército y de la Guardia Nacional. Declaró código rojo, canceló fiestas patrias tras ataques a sus policías. Ofreció recompensas millonarias para frenar al cártel. Criticó abiertamente la política de abrazos y no balazos. Incluso pidió armamento pesado para defender Uruapan. 24 días antes de morir declaró que no dejaran solo a su municipio en la lucha contra delitos federales. Y el 19 de septiembre me pidió ayuda directamente. Me dijo, no quiero convertirme en otro presidente municipal ejecutado. 43 días después, lo mataron exactamente como temía. Y no pude salvarlo. Cada intento de apoyo federal fue bloqueado desde el mismo gobierno estatal. Y entonces ocurrió algo que exhibe sin máscara la relación entre el poder político y el criminal. Semanas antes del asesinato, comenzó a circular un video. El video que circuló semanas antes del asesinato revelaba algo más que una simple conversación entre funcionarios. Se ve al gobernador Ramírez Bedoya acercarse a Manso con una sonrisa forzada, preguntándole en tono burlón cuántos criminales había abatido últimamente. Manso, incómodo, intenta mantener la compostura y responde que varios, en coordinación con el ejército. Pero el gobernador insiste, riéndose, exigiendo saber cuántos había abatido él personalmente. No era una charla casual. Era una humillación pública, calculada. Lo más grave es que Ramírez Bedoya sabía perfectamente que Manso acababa de capturar a El Raino, un operador importante del cártel Jalisco. Sabía que la organización iba a responder, y aún así lo ridiculizaba frente a las cámaras. Como si quisiera dejarlo expuesto, debilitado, aislado. Y la cadena de decisiones que siguió refuerza esa sospecha. Fuentes dentro de la Guardia Nacional confirmaron que el gobernador coordinó personalmente la asignación de los 14 elementos encargados de proteger al alcalde. Él fue el enlace directo entre el municipio y las autoridades federales. Él estuvo en las reuniones donde se definió cuántos efectivos, qué elementos y bajo qué protocolo se desplegarían. Y la instrucción desde coordinación estatal fue contundente, el alcalde exagera. Es dramático. Dejen que se mueva libremente. No lo sobreprotejan. Los guardias no actuaron por negligencia. Siguieron órdenes. Se apartaron en el momento exacto que se les indicó. Ese vacío permitió que el sicario entrara caminando, levantara la pistola y descargara todo el cargador sobre el pecho de Manso. La reacción en el funeral se convirtió en una sentencia popular. Cuando Ramírez Bedoya apareció en la entrada, la multitud explotó. Cientos comenzaron a gritarle asesino, acusándolo de entregarlo al cártel. Una mujer, llorando, le gritó que había dejado solo al alcalde cuando más lo necesitaba. Un hombre le lanzó flores, diciéndole que él dio las órdenes que apartaron a los escoltas. El gobernador tuvo que escapar entre empujones, protegido por 20 guardias armados, mientras la gente lo expulsaba como si fuera un intruso. Y esa furia no nació de la nada. Manso no fue el primer alcalde asesinado bajo su gobierno, fue el 7º. Enrique Velázquez, de Aguililla, torturado. César Valencia, emboscado. Guillermo Torres, ejecutado dentro de una taquería. Yolanda Sánchez, secuestrada y asesinada. Marta Laura Mendoza, atacada violentamente. Salvador Bastida, acribillado junto a su escolta. 7 alcaldes, todos muertos bajo las mismas condiciones, denunciaron extorsión, pidieron ayuda, exigieron refuerzos, y terminaron asesinados. 7 alcaldes en menos de 3 años no es coincidencia. No es incapacidad. Es un patrón sistemático. Una línea de víctimas que apunta al mismo despacho que se supone debe protegerlos. Y no es la primera vez que una estructura política de Michoacán queda expuesta. En 2007 ocurrió el Michoacanazo, decenas de funcionarios del PRD fueron detenidos por vínculos con el narcotráfico. Entre ellos estaba Roldán Álvarez R., expresidente municipal de Apatzingán. Lo acusaron de trabajar para el crimen organizado. Sin embargo, al igual que la mayoría, fue liberado gracias a sentencias inexplicablemente favorables. Las cortes los dejaron caminar libres, sin consecuencias. Y mientras tanto, sus hermanos seguían operando para el cártel Jalisco. 18 años después, esa misma familia ordenó matar a Manso. El magistrado Isidro Abelar Gutiérrez, hoy destituido por enriquecimiento ilícito, fue apenas uno de los engranes de una red judicial que durante años protegió a capos del CJNG con argumentos absurdos y procesos manipulados. Pero lo que se reveló este año rompió definitivamente cualquier fachada.
El 4 de noviembre, la plataforma Narcopolítico publicó 2 sentencias de la Corte del Distrito Sur de Florida, firmadas por el juez Jonathan Goodman. Los documentos detallan los cargos contra el Fruto y su hijo, conspiración para importar, distribuir y poseer metanfetamina, además de lavado de dinero. El Fruto, exalcalde de Aguililla entre 2008 y 2011, fue identificado por autoridades estadounidenses como operador de Cárteles Unidos. Participó en el traslado de más de 500 kilos de metanfetamina ocultos en baldosas de concreto. Lo arrestaron en Guatemala en 2021 y lo extraditaron. Su hijo fue detenido en Miami al intentar recibir uno de los cargamentos. Los dos permanecen presos hasta 2027. Y entonces surgió la pieza que lo conecta todo. Anabel Bedoya Marín, esposa de El Fruto, es hermana de María de Jesús Bedoya Marín, la madre del gobernador. Actas de nacimiento lo confirman. Eso convierte a Ramírez Bedoya en sobrino del narcotraficante encarcelado y primo del otro detenido. Él afirmó públicamente que no tiene relación con ellos desde hace más de una década. Pero esa versión cae cuando examinamos los reportes militares filtrados tras el hackeo de Guacamaya. Documentos clasificados de la Secretaría de la Defensa Nacional, fechados en agosto de 2022, revelan una llamada interceptada entre integrantes de Cárteles Unidos y Anabel Bedoya Marín. En ella se menciona una reunión con Nicolás Sierra Santana, el Coruco, líder de los Bahiagres. Los informes señalan que la Peggy, operador financiero, y el Toro, enlace logístico, confirmaron que la esposa de El Fruto coordinaba encuentros con cabecillas criminales. Las actas identifican a Cumparán como líder operativo desde prisión, mientras su esposa fungía como interlocutora política en el proceso electoral de 2021. Exactamente el proceso electoral que llevó a Ramírez Bedoya a la gubernatura. Apenas 2 días después de que las sentencias de Florida se hicieron públicas, la Unidad de Inteligencia Financiera actuó. Emitió oficios de congelamiento no solo contra los Cumparán, sino también contra el círculo financiero más cercano del gobernador. 3 cuentas corporativas vinculadas a empresas de la familia Bedoya quedaron bloqueadas, junto con 2 cuentas personales de altos funcionarios estatales. El documento, fechado el 6 de noviembre de 2025, reporta más de 47 millones de pesos inmovilizados bajo sospecha de lavado y operaciones con recursos ilícitos. Detrás de esos montos aparecieron movimientos imposibles de justificar, transferencias provenientes de Islas Caimán, depósitos en efectivo superiores a los ingresos declarados y pagos fraccionados a proveedores fantasma. La Unidad de Inteligencia Financiera pidió información completa de los últimos 3 años de 8 miembros del gabinete estatal, con respaldo judicial. Y en cuanto el gobernador Bedoya se enteró, convocó una conferencia de emergencia. Se declaró víctima de persecución política en temporada electoral, aunque evitó mencionar a sus familiares presos, a su tía interceptada por inteligencia militar o el dinero congelado de su propio entorno. La fractura fue inmediata. 2 funcionarios renunciaron esa misma semana. 3 pidieron licencia indefinida. 1 confesó, fuera de cámara, que prefería apartarse antes de que el sistema colapsara. Porque cuando el dinero se toca, las lealtades se rompen. Mientras el gobernador hablaba de complots, voces de peso comenzaron a señalar lo que en Tierra Caliente muchos ya sospechaban. Hipólito Mora, referente histórico de las autodefensas, declaró en entrevista con Anabel Hernández que Cárteles Unidos influyó directamente en las elecciones estatales de 2021 para garantizar el triunfo de Ramírez Bedoya. Afirmó que el grupo criminal intimidó a candidatos y operó la elección, y que el gobernador ha mantenido desde entonces una política de permitirles actuar sin interferencias. Con familiares directos presos por narcotráfico y con intercepciones que colocan a su propia tía negociando con líderes criminales, ya no se trata de coincidencias. Es una alianza política con brazo armado. Con la nueva información se abrieron investigaciones junto a agencias internacionales. Se detectaron depósitos sospechosos ligados a personas con acceso a la agenda de Manso, 20,000 pesos días antes del crimen y 15,000 después, todos relacionados con la logística del festival. Ya se identificaron los cajeros, los videos y las identidades de quienes hicieron los movimientos. Uno de los depositantes era coordinador de logística contratado por el ayuntamiento y vinculado a empresas fantasma creadas semanas antes, usadas para pagar 35,000 pesos por información sobre los movimientos de Manso. El seguimiento del dinero permitió revelar puntos de observación en la plaza, incluido un vehículo con vista directa al lugar del ataque. Las llamadas del conductor coinciden con números de personal estatal y operadores de Cárteles Unidos. En medio de este escenario, Grecia Quirós asumió la presidencia municipal de Uruapan, marcando un punto de quiebre en la investigación. En su primer mensaje como alcaldesa, Grecia Quirós acudió al Estado.
Pidió intervención federal para investigar la relación del gobernador con el clan Cumparán y Cárteles Unidos, exigió comparecencias ante la fiscalía y afirmó que no tenía miedo porque ya lo había perdido todo. Al día siguiente llamó a sesión extraordinaria, solicitó una auditoría completa de los contratos de seguridad, pidió a la Unidad de Inteligencia Financiera revisar las transferencias municipales recientes y ordenó reemplazar a toda la policía municipal, dejando la seguridad temporalmente en manos de la Guardia Nacional. También exigió acceso a las bitácoras del Festival de las Velas para identificar quién autorizó cada movimiento. Pese a recibir amenazas constantes, Grecia aseguró que no se detendrá y que llevará la investigación hasta el final desde el mismo despacho donde Carlos Manso trabajó antes de ser asesinado. Y ahora viene lo definitivo. Tenemos un cómplice detenido que está confesando todo. Sabe quién coordinó desde arriba, quién pagó, quién ordenó que los escoltas se apartaran, quién autorizó ejecutar al sicario en el lugar para evitar que hablara. Su testimonio coincide punto por punto con la red que ya identificamos, el sicario reclutado por el Prangana y los Álvarez Ayala, los depósitos de 35,000 pesos para comprar información, los puntos de observación vinculados a proveedores fantasma, las llamadas cruzadas con operadores de Cárteles Unidos. En las próximas horas caerán los escoltas que cobraron para apartarse, los enlaces que filtraron datos, los supervisores que manipularon la logística del festival. Porque esto no fue un error operativo, fue una entrega coordinada desde el poder estatal. Y ya no pueden esconderse. Documentamos el video donde el gobernador se burla de Manso semanas antes. La expulsión pública en su funeral entre gritos de asesino. El patrón de 7 alcaldes ejecutados bajo la misma administración. Las sentencias de Florida que confirman que su tío y su primo están presos por 500 kilos de metanfetamina. Las intercepciones donde su tía aparece negociando con líderes de Cárteles Unidos durante su campaña. Las declaraciones de Hipólito Mora, que advierten que el cártel operó su elección. Ya rastreamos el dinero. Ya sabemos quién movió las vallas, quién vigiló, quién confirmó la llegada de Manso con su hijo en brazos. Y ahora falta una sola respuesta. Un niño de 4 años vio morir a su padre porque quienes juraron protegerlo lo entregaron. ¿Cuántos alcaldes más deben caer antes de que Alfredo Ramírez Bedoya responda penalmente por este patrón sistemático de entregas al crimen organizado? Y la pregunta que ya nadie puede esquivar, ¿el gobernador permitió todo esto por incompetencia, por miedo, o porque realmente trabajaba para el cártel que mató al alcalde Carlos Dylan Manso?